Hola, bendición del Señor sea sobre todos. Agradecemos al Todopoderoso por darnos la bendición de estar exponiendo la bendita palabra de Dios, ya que es la regla de oro para nosotros los humanos. Dios ha determinado cómo son las cosas y cómo serán hasta los tiempos postreros. No olvidemos que había una frase que mencionaban nuestros abuelos, que dice: uno pone y Dios dispone. Y eso está escrito allá en el capítulo 16 de Proverbios, donde dice que del hombre son los pensamientos, mas de Dios es la respuesta. Realmente entonces el que acomoda todo para favorecernos hasta eso es el Todopoderoso, Papito Dios. Así que en esta ocasión hablemos en torno del tema acontecimientos en el mundo, en el tiempo del gobierno, del sistema diabólico, porque la semana número 70 dicha por el profeta Daniel, que quedó pendiente, se comprende que son 7 años y que está dividida en 3 y medio y 3 y medio años. 3 y medio es la tribulación y los últimos 3 y medio son la gran tribulación. Estas cosas van a acontecer. Recordemos que la iglesia del Señor es mencionada dentro de los 3 primeros capítulos. Este libro se escribió por allí por el año 95 al 100, el primer siglo, 100 años después de Cristo. Lo escribió el apóstol San Juan, el más joven de los 12. Y él nos trae una revelación tan maravillosa que en el capítulo 6, comenzará la semana 70, o sea, los 7 años, donde la bestia, el falso profeta y la bestia van a recibir el poder de Satanás en una forma muy directa. Entonces, ahí en el capítulo 6 vemos que contiene 7 sellos. Y el primer sello que abre, el mismo que abrió el libro, el león de la tribu de Judá, que fue hallado digno de abrirlo, abre los primeros 4 sellos, en los que aparecen el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, ambos montados con sus jinetes. Estos 3, el rojo, el negro y el amarillo, le siguen al caballo blanco, que se hace pasar como si él es el Cristo verdadero. Pero no, lo que viene a hacer es a engañar otra vez. Satanás, a través de estos personajes, va a engañar otra vez, como lo hizo en el Edén, a la raza humana, hasta el punto de llegar a creerse que el sistema corrupto es el bueno, que esa es la normalidad. Pues lo que hemos de ver entonces, en esos 4 sellos aparecen
los 4 jinetes. No olviden que hay 2 caballos blancos. Y el 5.º jinete también es caballo blanco. Ese es el verdadero, que está hasta separado de los primeros 4. Estos están en el capítulo 6. Y cuando se abren, comienza. Recuerden bien, para que coordinen en sus Biblias las cosas. Ahí comenzará el gobierno satánico por 7 tiempos aquí en la tierra. Entonces, ya cuando se abre el 5.º sello del capítulo 6, vean lo que dice el versículo número 11, 9 al 11. Miren lo que dice cuando se abre el 5.º sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Ahí vemos el 5.º sello. Ahí aparece entonces mucha gente que había sido muerta ya por el sistema de las guerras y de las hambres y pestes que va a traer el anticristo durante esos 7 años. En los primeros años luego comienza con desastre. Por eso es que Dios levanta en el mismo tiempo el testimonio de los que ya clamaban. Ya había el anticristo, ya ha matado a mucha gente, y esos son del pueblo hebreo, los que siempre son conservadores de las leyes eternas de Dios y de sus mandamientos, como son los israelitas. Recordemos que cuando la iglesia ya no esté aquí, todavía van a quedar 2 tremendos grupos de personas, y unos son el pueblo de Dios, la raza hebrea, los judíos, y otros son los que se le llama impíos, gente de todas las nacionalidades que no ha querido a Dios, sino que quieren seguir las tradiciones y toda la actitud diabólica, que es todo lo que trae corrupción. Todo lo corrupto es del diablo siempre. Así que este grupo de los que ya habían muerto, que ha matado al comenzar, luego claman: ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? Y dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso se refiere a que todavía iba a seguir ese sistema donde los 4 jinetes están causando ese daño por medio del el sistema corrompido, controlado por el diablo. Porque cuando esos 2 personajes, o sea el anticristo, el falso profeta, va a ser un líder religioso que sea capaz de unir a todas las denominaciones religiosas, para que haya una sola iglesia, dicen ellos. Pero ese es preparándole el camino, porque ellos buscan siempre el poder y el control, pero no saben que le están preparando el camino para que cuando venga la bestia, o sea el anticristo, que se le llama el inicuo o hijo de perdición, él ya tenga quien lo reciba y le dé fama. Así que aquí podemos ver también
A la vez contemplamos que también va a haber un gran terremoto. Ahora esto es ya el sexto sello, escuchen bien. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. O sea que ahí viene el sexto sello. En él se causa un tremendo terremoto. Y el sol se puso negro, o sea, oscuridad. Y la luna se volvió toda como sangre. En eso vemos, para ese tiempo, habrá dos clases en la humanidad, dividida en dos grupos. Apenas vamos en el sello número 6. Acuérdense, estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se abren los sellos. Entonces, falta uno. El sexto sello que se abre, abarca varios acontecimientos, entre ellos miles de gentes claman. Miles de gentes claman para que venga el Señor verdadero y les dé auxilio, porque saben que ese que está no es. Y los que conocen las Escrituras, sobre todo Israel, su pueblo, ellos desean. Además, en el sello, cuando es abierto el sello 6, abarca toda esa porción del capítulo 6, y todo el capítulo 7 pertenece al sello número 6, porque también vemos allá cuando hay un acontecimiento maravilloso. Así que los impíos que quedan en la tierra, cuando los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, como vemos lo que dijo San Pablo, así que eran tres grupos, dividida la tierra en tres. Uno de los grupos ya desapareció. Vean lo que dice San Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que podemos ver al pueblo de Dios, la raza hebrea, siendo perseguida. Pero también tenemos que Dios levantó a los 144,000 predicadores que van a ser para ese tiempo. Y ahí está luego en el capítulo 7, que pertenece al sello, a la apertura del sello número 6. Quiere decir que Dios levantó auxilio y ellos van a estar predicando. Y todos esos que mueren son los que reciben a Cristo por la predicación de los predicadores de Dios, que están sellados en sus frentes. Los 144,000 van a estar predicando y mucha gente se va a salvar. A la vez, hay otro grupo. Escuchen esto. El otro grupo del capítulo 6, textos 16 y 17, escuchen esto. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vemos ahí El otro grupo, es decir, los que no se fueron en el arrebatamiento, ni son la raza hebrea. Ellos son gente que se queda abanicando porque siguen a diferentes clases de ídolos. Y servir a la idolatría, eso significa estar
dándole alabanza a los demonios, porque es lo que dijo San Pablo cuando escribe en el capítulo 6 de 1 de Corintios, por allá en el texto 18, dice, no, porque hay muchos que invocan a varios dioses, dice, no es que haya varios dioses, sino que la gente invoca a imágenes o ídolos que piensan que les dan respuesta, y luego dice, pero les hago saber que los que adoran esas cosas no adoran al Señor sino a los demonios, porque los demonios se entremezclan en esas vanas creencias para separarlos del Dios vivo. Por eso esta gente que viendo que el sol se oscurece y quedó un tremendo desastre, es esta gente, mucha gente incrédula y todo, que echarán mano de sus ídolos y de sus diosesitos, de abogados que tienen en cada pueblo, y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la gran ira del Cordero. O sea que le tendrán miedo a Dios por las cosas catastróficas que van a estar sucediendo. Y luego dice, así que podemos ver que los impíos que queden en la tierra, cuando los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor, pues esto es lo que va a suceder. Los impíos que queden en la tierra experimentarán el terror y la desesperación al tratar de correr y esconderse. Eso es lo que está dicho por San Pablo. Así que podemos ver en todo esto lo maravilloso que es que esa división que existe entre la humanidad, hijos de Dios, los justificados por la fe, los cristianos que aceptemos a Cristo, pueblo de Dios, la raza hebrea, y criaturas de Dios o impíos, los que no son ni de la raza hebrea ni cristianos. Ellos son los que sufrirán terribles tormentos. La ira del Cordero escrita está distribuida en los capítulos 6 hasta el capítulo 19. Todos los capítulos, por ahí está integrada la gracia del Señor para los que confiaron, que son los hebreos, la raza judía. Ese es el pueblo de Dios. Los hijos de Dios, eso ya se los llevó en el arrebatamiento. Pero los que no son del pueblo del Señor no tienen esperanza, porque cuando predican los 144,000 sellados por el Espíritu del Señor para predicar, los hebreos van a estar aceptando a Cristo en ese tiempo. Y de entre ellos son los que están muertos debajo del altar y que dijeran, ya Señor, ya ven para que nos resucites para disfrutar. Y les dijo, espérense, porque otros van a padecer como ustedes. Es que el sistema diabólico va a seguir matando a mucha gente que no quiere aceptar ni soltar sus herejías. Entonces, por eso clamarán a los montes, caigan sobre nosotros. Pero en todo esto podemos ver que el apóstol Pablo menciona esto en el capítulo 1 de la carta que él escribe a los romanos. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya no habrá excusa,
porque aún va a sellar a los 144,000 cuando ya la iglesia se haya ido, para que prediquen a la raza hebrea y a toda la gente que todavía acepte al Señor. Pero hay quienes, como decía mi abuelo, hay quienes los llevan al cielo y se nos devuelven, quieren devolverse a seguir acá en este mundo de tanta amargura, porque realmente, como dijo el patriarca Job en el capítulo 14, dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y de repente desaparece. Pero también dice: porque si el árbol fuere cortado, con el tiempo el tronco hace copa, y viene la lluvia y surge un retoño. Pero cuando el hombre muera, ¿dónde estará él? Dijo Job: ¿dónde estará el hombre cuando muere? Y pues ya está destinado que los que mueren en Cristo, al morir, se van al paraíso a descansar para esperar la resurrección del gran día. Y los que mueren sin Cristo, ¿a dónde estarán? Pues imagínese, al no querer a Dios. Dios no ha hecho el castigo y el infierno para la gente humana, la hizo para el diablo y sus demonios. Pero la gente que quiere coquetear con seguir al diablo, pues entonces ellos solos quieren irse, van a dar allá, porque Cristo Jesús dijo, cuando yo venga en el trono de gloria, no les voy a juzgar, la misma palabra que oyeron les juzgará, porque los que la aceptaron, pues ya disfrutan, pero los que la rechazan, ellos mismos eligen su perdición. Porque San Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¡Qué maravilloso es esto! Así que confirmemos esto con toda la Escritura. Fundamentalmente, los fieles de la Iglesia de Cristo no están señalados para sufrir la ira de Dios, porque Cristo les ha prometido rescatarlos de la ira venidera. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es. Entonces hay seguridad. Gocémonos y preparémonos, porque un día de estos que ya, según vemos todo cumpliéndose, entra el sistema diabólico a tomar señorío en el universo, porque las mayorías van en pos de toda la corrupción y la maldad, y hay un remanente. La iglesia del Señor va a ser rescatada antes de esos desastres, pero queda aquí su pueblo, las 12 tribus de Israel, la raza hebrea, que son millones y millones de pueblo israelita. Sin embargo, vean lo que sucede en el capítulo 7. Habla de la multitud vestida de ropas blancas. Estos son otros. Aquellos eran los que estaban muriendo y querían que ya el Señor verdadero venga para ellos disfrutar de la resurrección. Los que mueren allí en la tribulación. Pero vean lo que dice el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis. Escuchen lo que dice. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bendito sea el Señor. Vemos ahí una gran multitud. He aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y Juan preguntó: Señor, ¿y estos quiénes son? Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Quiere decir que el mensaje de los 144,000 salvarán a millares de personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Porque Israel está integrado en todo el mundo. Donde quiera hay colonias judías. Y a todos ellos se les va a predicar. Y multitud de otras nacionalidades que escuchen el mensaje por esos mensajeros alcanzarán misericordia. Por eso es que se les dijo a los primeros que estaban bajo el altar que ya hasta cuando vengaban su sangre. Dijo: esperen, porque otros más van a morir. Pues aquí en el capítulo 7, escuchen, una gran multitud de todas nacionalidades, pueblos y lenguas que escucharán el mensaje por esos predicadores ungidos en los días del gobierno satánico, que es la gran tribulación. Ahí va a manifestarse esta poderosa obra del Señor. ¿Quiénes son? Los que salen de gran tribulación. Esos de ropas blancas y millares de millares no son la iglesia. La iglesia ya está glorificada. Estos son los que saldrán de la gran tribulación, muchos viviendo. Y el Señor resucitará cuando venga en su segunda venida. A los que estaban en el altar diciendo: ya ven, Señor, ya queremos que nos vengues de los moradores de la tierra y de los desastres del satanismo. Y les dijo: espérense, porque otros más todavía van a morir. Es que todavía no morían tampoco los 2 testigos que fueron enviados en el capítulo 11, ungidos para predicar, y que no les pudieron hacer daño a nadie de ellos hasta que cumplieron la misión. Y cumplida la misión, entonces ya los toma indefensos el sistema diabólico y los mata. Pero en su presencia de ellos resucitarán cuando los estén exhibiendo durante 3 días y medio. Ellos va a ser enviado el Espíritu poderoso de Dios y resucitarán esos 2 testigos. Bendito sea el Señor. Entonces, estos del capítulo 7 no es los creyentes, son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, porque le van a aceptar como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, viene por todos esos millares también, y los que estén vivos ahí, ellos sí van a ser los que reinará, sobre los cuales reinará Cristo en los 1000 años. Cristo Jesús, en el capítulo 19 de Apocalipsis, allá está una fiesta maravillosa, a diferencia de cuando vino el desastre del capítulo 6, donde comienza la semana. Así que cuando yo contemplaba esta profecía que está escrita por aquí, escuchen esto. Gloria a Dios. Isaías capítulo 30, versículo 25 y 26. Y dice: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza. Y luego hay uno coma ahí: cuando caerán las torres. Acuérdense que va a haber un terrible terremoto como nunca ha habido otro ahí, que ya mencionamos. Dice él: mira lo que va a pasar. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días.
el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él ha causado. Sí, va a venir con remedio y curación. Y yo decía, ¿cuándo será ese tiempo que la luna brille como el sol y el sol aumente su calor 7 veces? Pues ya está acercándose ese tiempo y va a suceder en los días de la gran tribulación, cuando las gentes, dice que habrá cierto calor tan horrible que las gentes andarán secándose los labios de sed y blasfemarán diciendo: qué ingrato Dios. En vez de arrepentirse, todavía blasfemarán. Pero miren, ¿para cuándo será que la luna brille como el sol y el sol aumente su luz 7 veces? Allí está en el capítulo 30 de Isaías, versículos 26 y 27. Entonces todo eso va a suceder cuando, por supuesto, se junten ejércitos. Habla el capítulo 9 de Apocalipsis que habrá un ejército de 200 millones de soldados. Yo hasta pensaba, ¿y cómo? ¿Tanto? Pues ya nos damos cuenta que los chinos, ellos completan los 2 millones y hasta les sobran. Porque ellos son 1 billón, casi 400 millones. 1 billón 300 y pico de millones. 1 billón 300 y pico de millones. Ellos completan esos 200 millones de soldados. Y por cierto, son ateos, pues son comunistas, no creen en Dios. Y ellos les encanta controlar a la humanidad. Pues en ese tiempo es cuando sucede la guerra de Armagedón, la última gran batalla a nivel mundial provocada por el anticristo y Satanás, cuando sea arrojado a la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis, será arrojado a la tierra, y es cuando comienza esos 3,5 años más horribles que nunca. Pero también en esos días va el Señor a hacer que la luna brille como el sol, así como va a haber momentos de oscuridad y relámpagos y truenos. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 16 al 18. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que es una cosa terrible. En los días que esté la guerra y en los días que el sol se ponga 7 veces más candente y la luna brillará como el sol. Eso lo habló el profeta Isaías. Este hombre vivió cerca de 700 años antes que Cristo naciese. Pero lo maravilloso en esto, entonces el fin de la tribulación va a ser hasta el capítulo 18. Sigue en la tribulación porque son 7 años de terrible sistema. Pero este terrible terremoto, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso será horriblemente feo. Pero cuando ese fin venga, todavía les voy a estar desglosando los otros
acontecimientos que van a acontecer dentro de los capítulos después del 12, que viene siendo fin del 11, para que veamos también que hay una iglesia, se llama la apóstata, y esa es la que tiene el nombre de cristianos, pero han seguido idolatrías y un paganismo muy cruel. Pues se va a incorporar toda clase de creencias a ellos, y es lo que se le llama la ramera o la iglesia apóstata. Pero vamos a ir desglosando las escrituras de Apocalipsis, el resto. Pero mientras, cuando venga el gran terremoto y todo el desastre feo, va a ser el fin de la tribulación. Pero mira lo que sucede en Apocalipsis capítulo 19, comenzando con el texto número 7. Apocalipsis capítulo 19 versículos 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ve a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Qué tremendo! Entonces ahí va a usar el Todopoderoso las bestias carnívoras y las aves de rapiña. Por eso dice que donde estuvieren los muertos, ahí se juntarán las águilas. Se refiere a toda clase de aves, hasta las águilas van a ayudar para que se limpie, porque cuando viene Cristo, gloria al Señor, ya todo va a ser restaurado y puesto, hecho nuevo como un paraíso, para que todo otra vez sea como fue en el comienzo. Oremos para que Dios nos lleve cuando lleve a los suyos, que es el tercer grupo, los hijos de Dios. Las criaturas de Dios son los incrédulos, y el pueblo de Dios es la raza judía. Para todos ellos hay bendición y hay predicación en el tiempo difícil de la gran tribulación. Pero Dios comenzará algo maravilloso y queremos darle continuación, pero ser parte de los que siguen predicando estos hasta que el Señor nos lleve. Pero eso sí, el Señor convida. Tú también, que conoces de Dios y andas por ahí triste y decepcionado, vuélvete al camino. El Señor te espera, porque Él quiere que todos seamos salvos. Aceptemos su oferta. Él es bueno para con todos. En el nombre de Jesús pedimos por cada persona que está dispuesta a levantarse en fe para esperar las bendiciones tuyas. Mientras vivimos, disfrutaremos de tu bendición. Y aún a los que se quedan, que va a ser terrible, pero aún todavía habrá predicadores para el pueblo hebreo que se salvarán de todas nacionalidades, tribus y lenguas. Gente que no se deje
conducir por el sistema diabólico ni de idolatría. Te damos honra y gloria y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.